La asignatura pendiente. Todo lo que necesitas habita en ti, juntos lo estamos recordando. Capítulo 2. Lo que percibes, proyectas. La asignatura pendiente nos está recordando que todo lo que necesitamos ya nos habita, que tenemos una tarea fundamental y es asumirnos responsables de nuestra existencia y amarnos incondicionalmente. Y nos está acompañando a comprendernos como seres humanos, a cursar esa asignatura que no nos dio la vida, para aprender cómo es que funcionamos como seres humanos, cómo funciona eso de pensar, sentir y actuar, para darnos cuenta que no hay nada externo a nosotros que nos esté controlando la vida. Afuera no hay nada ni nadie que nos pueda hacer sufrir o que nos haga felices, que somos nosotros los únicos responsables de nuestra existencia. Asumirnos responsables de esta vida que Dios nos regaló es el camino para poder encontrar esa anhelada paz. Esta asignatura pendiente inició recordándonos cómo es que funciona nuestra mente. Ese pequeño 1% de nuestra mente, como dicen algunos, a la que le hemos dado la gerencia de nuestra vida, lamentablemente. Lo llamamos el ego, el personaje que construimos celosamente durante nuestra vida. Ese ego es el 1% y es con él con quien estamos trabajando. Es a él al que le estamos hablando. Le estamos hablando a nuestras mentes, a la mía y a la tuya, porque cada que hablamos nos estamos hablando a nosotros mismos, porque todo lo que damos nos lo damos a nosotros mismos. Hoy vamos a recordar entonces que primero llega el pensamiento, que no sé de dónde vienen esos pensamientos. Me llega un pensamiento bonito, llega un pensamiento de dolor, o me llega un recuerdo triste, un recuerdo alegre, llega una crítica, o me llega un juicio de otro, y que yo soy el único que elijo qué hago con ellos. Soy el único que decido qué hago con ese pensamiento que llegó. Si lo dejo ir y no lo alimento, porque no me corresponde el juicio del otro, ni me corresponde criticar al otro, o lo alimento y mi cuerpo lo siente y lo vuelvo a acción, palabra, puño, insulto, agresión. Soy yo el único responsable de lo que pienso y de lo que alimento, y soy el único responsable de los resultados de mis acciones, de la palabra dicha. Ya sabemos que no podemos decir que yo no sabía, que yo no me di cuenta, que yo no estaba en mis cabales. Yo ya no puedo decir eso. Sea lo que sea que haya dicho o hecho, yo soy el único responsable del efecto que va a producir en otras personas, así como lo hago consciente cuando es otro que lo hace conmigo, porque es muy fácil ver el error del otro. Es muy fácil ver la palabra insultante del otro, la actitud corporal del otro, la mirada de desprecio del otro. Es muy fácil verla. Pero es que el otro también está viendo las mías, y aquí se trata de mí. De qué voy a hacer conmigo, con mis actitudes, qué voy a hacer con mi manera de pararme frente al mundo. Piensa un poco. ¿Qué haces con tus pensamientos? ¿Cómo los estás alimentando? La tarea es ser maestro de tu pensamiento, ser maestros de tu mente, para poder ampliar a ese 99%, que es el despertar de la conciencia, esa mente crística, esa mente grande, que es hacia donde todos vamos, porque al final todos estamos hechos de ese amor, de esa compasión y de esa misericordia, que tenemos que aplicar primero para nosotros. Y el ejercicio empieza hacia adentro, con cada uno de nosotros. El mundo que te rodea es el reflejo de tus propios pensamientos. Todo el tiempo estamos percibiendo e interpretando el mundo que vemos. ¿Y desde dónde estamos construyendo esas percepciones y esas interpretaciones? Desde nuestra propia historia, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras propias heridas del alma, los dolores que quedaron de nuestra infancia o las frustraciones que fueron quedando de nuestras relaciones o esos momentos difíciles que afrontamos. Desde ahí vamos construyendo
unas creencias que determinan esa percepción y esa interpretación que estoy teniendo de todo lo que me sucede, de todo lo que veo afuera, de todo lo que los demás hacen o dicen. Porque los seres humanos van a seguir haciendo y diciendo cosas todo el tiempo, pero soy yo el que elijo cómo interpreto eso y qué hago con eso. Si decido que me hagan sufrir o si decido soltarlos. Esa interpretación, esa idea o ese concepto que yo me formo de lo que observo de afuera, sea algo que veo en el noticiero, en la política, en la religión, en los hombres, en las mujeres, en los curas, en lo que sea que yo interprete desde aquí, lo voy a proyectar todo el tiempo, porque finalmente es lo que necesito sanar y resolver en mi vida. La vida te va a mostrar afuera todo aquello que necesites resolver. Cuando yo interpreto y suelto un juicio de alguien, ese juicio es una proyección que estoy tirando hacia afuera de otro que veo, pero realmente esa proyección es un juicio de mí mismo. Por eso todo juicio que yo hago está hablando es de mí, no de la persona que está al otro lado o la situación que está allá. El curso de milagros dice que el verdadero juicio final será el día que sobre la tierra ningún ser humano juzgue nada ni a nadie. Ya no habrá que proyectar nada más afuera y ya no habrá afuera más maestros. Cuando lleguemos a la parte ya de las relaciones, del encuentro con el otro, todo esto va a cobrar mucho más sentido. Porque finalmente, sin el otro, yo no logro hacer la corrección de mi mente errónea. Sin el otro, yo no puedo sanar las heridas del alma. El otro me está sirviendo como de televisor, como de pantalla, para que yo me vea a mí mismo. Es mi espejo. Y vamos a ver esos tipos de espejos con los que me encuentro en la vida. Pero todo está pasando por mi mente. Y todo está pasando también por mi sistema de creencias, de valores, por mi crianza, por mis heridas, por mi historia personal. Por eso durante todo este camino vamos a pasar por la comprensión del otro, por la comprensión de los espejos, de esas heridas del alma, por el proceso de perdón de papá, mamá, por el perdón a mí mismo, por el perdón de las relaciones. Porque solo el perdón al final nos abrirá esa llave de la paz interior. Pero ahora tenemos que tener consciente eso, conciencia de que eso que estoy percibiendo e interpretando depende de lo que salga de mí o lo que esté finalmente generando en mi interior. Esa percepción o esa interpretación me hará daño a mí y le hará daños a otros y le hará daño a mis relaciones. Me generará sufrimiento, me generará dolor, enfermedad en mi cuerpo y en mi mente. Vamos caminando en la comprensión de que todo lo que estoy viendo afuera es una proyección de mi propia mente. Por lo tanto, debo transformar mis pensamientos. El proceso entonces aquí consciente es que yo elija verlo de otra manera. Que yo elija verlo desde el amor que soy y desde la comprensión que soy. Porque ya me estoy dando cuenta que esa percepción y esa interpretación que tengo de los hombres, del dinero, del matrimonio, de los hijos, de la vida, del gobierno, solo me genera daño. Yo no cambio nada de afuera con interpretar y con quejarme todo el tiempo y pelear contra el mundo. Únicamente me estoy haciendo daño yo. Y aquí aparece la aceptación como la maestra de maestras. La aceptación de la vida tal como es. Y la aceptación de que no puedo cambiar a nadie y a nada de afuera. Nada de lo que está pasando afuera tiene el poder de dañarme si yo no se lo he otorgado. Nada de lo que está sucediendo afuera tiene el poder de trastocar mi vida, de destruir mi vida, si yo no le he dado ese poder. Por lo tanto, le debo quitar el poder. Y aquí debemos declarar algo para nuestra mente, y es decirle que nada ni nadie tenga el poder
de robarme la paz interior. ¿Qué te está robando hoy tu paz? ¿Cuáles son esos pensamientos repetitivos que te están enterrando ese puñal en tu corazón todo el tiempo, o en el estómago, o en las rodillas, o en la cabeza, o en tus hombros? ¿Dónde te duele el cuerpo? Te está doliendo la vida. Porque si el cuerpo duele es porque está algo sin resolver en tu mente egoica. Entonces respira profundo, vuélvete observador de tus pensamientos, observador sin juicio. Yo aprendí a sentarme en un sauce imaginario, en una rama fuerte, sentarme ahí y bolear mis pies y observar abajo la obra, el teatro, los personajes, y observarme con amor, sin juicios, con compasión, y darme cuenta que estoy jugando. ¿A qué estoy jugando cuando soy reactiva, peleadora y contradictora de todo? ¿A qué estoy jugando cuando reacciono contra cualquier palabra de mi madre? ¿A qué estoy jugando cuando estoy contra el mundo y chocando contra todo? Tengo que ser capaz de observarme y darme cuenta que elijo ver todo de otra manera, que le pido a mi mente, a mi corazón, yo le pido al Espíritu Santo. A Él le digo: Espíritu Santo, permíteme ver esto de otra manera. Permíteme ver paz en lugar de odio. Permíteme ver amor. Ayúdame a encontrar las respuestas. Quiero ver esto de otra manera. Y la manera de verlo es dejar de hacer lo que siempre has hecho, porque se te volvió un hábito. Se te volvió un hábito y ese hábito determinó finalmente tu carácter. Y ese camino finalmente determina tu destino, porque te vuelves el personaje. Ya todo el mundo sabe cómo eres, cómo reaccionas, cuáles son las cosas que te molestan. Cuando se te mete algo en la cabeza, se te vuelve una obsesión. Lo mismo sucede cuando piensas que el hijo está consumiendo droga y se te vuelve una locura y lo enloqueces. O cuando piensas que la niña se está yendo con otro tipo. Yo vi papás cuando trabajaba en una comunidad de Medellín, papás que le pegaban a las hijas por sospecha, que le daban una pela antes de irse para el colegio, para que se manejaran bien, y esa niña termina manejándose más mal que todas, haciendo exactamente lo que el papá está proyectando en su mente, porque tiene miedo de que su hija se le pierda, y ese miedo se convierte en violencia intrafamiliar, porque las cosas no son como las percibo, siempre es al contrario, detrás hay otra cosa distinta. Tenemos que cambiar esas percepciones. Cada uno es capaz de darse cuenta cómo está percibiendo el mundo, qué le molesta, y empezar a observar y tomar una decisión. Y es decir, voy a respirar, voy a contar hasta 10 y no voy a volver a reaccionar por eso. Voy a empezar a verlo de otra manera. Ahí tiene que haber algo que me está enseñando qué debo resolver yo. Y me empiezo a volver un buscador de soluciones a mis cosas. Siempre detrás de alguien que aparentemente me está hiriendo, simplemente me está mostrando una herida que debo sanar o un perdón que no he hecho. El jefe bravo, el jefe que habla duro y que yo pienso que me habla duro a mí, quítele el me. Quítele me gritó, me insultó, me miró feo. Quítele el me y simplemente digo: gritó, insultó, miró feo. Pero ¿por qué te lo tomas personalmente? Y aquí aparece otro acuerdo de la sabiduría tolteca para dejar hoy como trabajo de vida. No me tomo nada personalmente, ni el juicio, ni el elogio. No soy lo que el otro piensa de mí. No soy el juicio del otro, ni el halago del otro. No soy mejor porque el otro me halague y me diga linda, hermosa, sino porque yo me lo digo todos los días cuando me miro al espejo. No tienes que parecerte a nadie, sino ser auténtica. ¿Qué te estás diciendo todos los días cuando te miras al espejo? Pues eso mismo te va a decir el mundo para mostrarte lo que te tienes que trabajar en tu interior. No soy lo que el otro piensa de mí. En esa interpretación y percepción del mundo debo pararme a observar mis reacciones, mis molestias, con quién choco, dónde soy un tóxico, qué cosas me sacan del centro de mi ser, qué cosas me dan mucha rabia, y empezar a hacer esa lista de todas las cosas que me perturban mi paz. Claro que me doy cuenta, yo sé que me molesta,
Pero muchas veces no sé por qué me molesta y no tengo la respuesta, pero el camino te la irá mostrando. Lo importante es que te des cuenta, puedes observarlas y que tienes el poder de transformarlas en tu vida, porque quieres sanar tu vida, porque quieres ser una persona que sea agradable para el mundo. Vuelvo y digo, es muy fácil ver el error en otro, es muy fácil ver lo que el otro mejoraría o tendría que hacer nuevo, pero aquí se trata de nosotros. Se trata de cómo se planta frente a mí ese maestro que viene a mostrarme todo aquello que necesito sanar y resolver en mi vida. Vuelvo al ejemplo, el papá que golpea a su niña antes de ir al colegio para obligarla a que se maneje bien. ¿Qué está pasando ahí? Una niña que no entiende, una niña que siente que su papá no confía en ella. Y el dolor que está sintiendo esa niña es la desconfianza injusta de ese padre. ¿Y qué está pasando en el padre? Su miedo. Porque en su historia fue hijo de una madre de 13 años. Porque en su historia vivió el sufrimiento de una madre que fue abandonada por sus padres porque estaba en embarazo. Porque no quiere que su hija repita la historia de su madre. Porque tiene mucho miedo y porque legítimamente está sufriendo mucho. Entonces, en la apariencia de un padre violento o agresor, hay una historia de tristeza y dolor, un perdón que no ha hecho. Y si yo reacciono desde aquí, estoy enganchándome a ese dolor de papá. Pero la niña no sabe, ella tiene 13 años, ella no entiende qué está pasando allá. Y si llega alguien y conoce lo que está pasando, y sabemos los oportunistas que hay, la invitan y le dicen, nada, váyase de la casa, venga, yo me la llevo. Y termina yéndose con un hombre malvado que va a hacer que ella repita la historia de su mamá. Y así vemos cómo se perpetúa en una familia la abuela, la mamá, la hija, la nieta, la bisnieta. Y se va perpetuando un comportamiento que no se ha sanado en ese clan. Si ese papá logra comprender, digamos en un taller o en una capacitación, si estás aquí, logra escuchar y verse de otra manera y darse cuenta que la violencia que está poniendo afuera es su propio miedo y su propio dolor, es su no perdón, es esa intención de querer salvar a su hija, pero no sabe cómo. El miedo y la tristeza se visten de rabia, ese es el vestido, ese es el personaje. La rabia es una máscara de un dolor o de una tristeza. Entonces, cuando veas a una persona muy rabiosa, no te enganches con su rabia, mírala con amor. Saca tu intuición y tu corazón. Míralo con amor y compasión, con empatía. Y dite a ti mismo, ¿por qué estará tan triste o de qué tendrá miedo que está tan bravo? Es lo que le pasa al celoso. El celoso se pone furioso, se pone bravo, reactivo, te contesta, te trata mal. Porque tiene una película envenenando su mente. Porque tiene pánico de perderte. Porque vive en un amor dependiente y de necesidad. Porque te necesita y sin ti no puede vivir. Porque prefiere asesinarte en lugar de verte con otro. ¿Qué hay allá detrás de esa máscara del celoso? Mucho miedo a perderte, mucho apego, mucha dependencia, mucha necesidad del otro. Vamos viendo aquí en este camino cómo desde la mente se nos está gobernando todo lo que está pasando, cómo desde el pensamiento que alimento, porque no tengo otra manera de hacerlo, porque no conozco el cómo, siempre va a estar el perdón como la herramienta para salvarnos. Siempre va a estar el perdón para descubrir el amor que hay en el otro. Siempre va a estar la compasión para abrazar a papá, a pesar de todo el daño que aparentemente me haya hecho,
y todo lo que me haya hecho sufrir, ser capaz de abrazar al niño que hay en él sufriendo, ser capaz de mirarlo desde el amor. Solo ahí podremos salvarnos como familia, como pareja y como humanidad. ¿Qué conversaciones estás teniendo contigo? ¿Cuál es esa conversación privada que te atormenta? El ego habla duro. El ego nunca se calla. Y entonces yo me meto en películas, me meto en música duro, me meto en conversaciones duro, o me meto en la droga, ya sea una droga para calmar mi mente, me medico, o consumo medicamentos para acallar esa conversación. Estoy todo el tiempo ocupado afuera para no estar en silencio y en soledad, porque en el momento en que estoy en silencio y soledad no logro acallar esa mente. Y es ahí hacia donde tenemos que ir caminando. Ser capaces de escuchar como observadores externos, compasivos y llenos de amor, esa mente que no se calla. ¿Qué es lo que se repite? ¿Cuál es la conversación que llego y tomo nota y apunto? La rabia que tengo con mi papá. Porque esa rabia que tienes con tu papá, te vas a empezar a dar cuenta en este despertar que ese jefe que te trata mal y que cambias de empresa y te vas a otra empresa y te encuentras otro jefe que te trata peor, es el espejo que estás proyectando de ese padre que te trataba mal y cada que te aparece un jefe nuevo te está apareciendo un maestro. Y hasta que no reconozcas el mensaje que hay oculto detrás de ese aparente maltrato, de que él no te insultó ni te agredió, él insultó y agredió porque tiene su corazón lleno de dolor y de cosas que no ha perdonado, porque tiene unos recuerdos de una infancia dolorosísima. Y porque si yo no conozco esa historia de papá, nunca voy a comprenderla. Y se me va a aparecer en cada jefe de cada empresa a donde vaya. Hasta que yo me planto y digo, no es él, no es mi jefe. Yo estoy proyectando en él lo que tengo atrás en mi historia de dolor. Cada que él grita veo a mi papá gritándome y revivo ese dolor porque no lo he perdonado. Y entonces digo, lo tengo. Agarré, atrapé al intruso que está en mi mente. Lo atrapé. Y ahí es donde digo, ahora me hago cargo. Y elijo perdonar. Quiero perdonar a papá. Y ahí en ese instante, cuando tu intención ya está declarada, y ojalá lo escribas, te van a aparecer todos los recursos y vas a encontrar en este camino la oportunidad de comprender cómo se hace ese perdón. Y lo vamos a vivir en meditaciones, en experiencias. Pero el 99% de esa solución está en que tú elijas hacerlo, en que tú decidas desde el corazón hacerlo para salvarte. Porque el perdón es un regalo que tú te das y una ofrenda que le haces al otro. Porque el perdón es íntimo, es una conversación íntima contigo. Y vamos a aprender a hacerla como yo lo aprendí. No quiero decir que es la única manera, es la única forma, pero no nos tenemos que arrodillar ante el otro, ni ante nadie, solamente ante el Dios amor, porque Dios ya nos perdonó. Vinimos a aprender a perdonar. Ese es el pacto del alma. Y cuando yo lo miro desde ahí, que lo vamos a profundizar también, ese plan del alma, pero si yo digo, uy, esto lo pactó mi alma, para aprender a perdonarme y ser libre. Ese es el camino que la asignatura pendiente me enseñó a mí, porque después de casi 9 años, de estos 18 años que la estoy compartiendo, tuve una crisis profundísima. Tuve la noche oscura del alma y una de las más lindas comprensiones era que esos 9 años le estaba hablando era a mi mente. Era yo misma hablándome a mí. Y eso fue una cosa tan bonita, porque cada palabra es para mí y para ti, porque somos uno en el amor,
porque estamos unidos en una sola mente universal del amor.